Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 61. No existe muro impenetrable, especialmente para un grupo de ninjas que se ganan la vida gracias a su inteligencia. En poco tiempo, muchos ninjas se enteraron del revuelo dentro del clan Iga. Fue una inusual operación conjunta entre Raíz y Ambu. Pero esa fue toda la información que pudieron averiguar. Profundizar más sería cavar demasiado hondo. Sin embargo, para sorpresa de todos, el clan Yuga terminó sacando a la luz todo el asunto por su cuenta. En la reunión ordinaria de Jounin al día siguiente, Yuga Yashi se disculpó sinceramente con el tercer Hokage y tomó la iniciativa de explicar lo sucedido. Solo entonces los Jounin comprendieron por qué Danzō había armado tanto revuelo. Era casi como si hubiera roto lazos con la familia Chimura. De repente, muchos miraron a Yashi con compasión. Ser engañado y llevado a tal extremo por los ancianos de su propio clan, siendo él el líder, era realmente frustrante. A pesar de esas miradas, Yashi permaneció impasible. La razón por la que mencionó esto delante de tanta gente fue para demostrar la obediencia del clan Yuga y, al mismo tiempo, para tomar la iniciativa de dañar su propia reputación. De hecho, el tercer Hokage quedó muy satisfecho con la comprensión que Yashi tenía de la situación. No solo no lo responsabilizó, sino que también reprendió a Danzō en su nombre, diciendo que había actuado de forma demasiado agresiva y que debería haber resuelto el asunto en privado en lugar de empañar la reputación de un clan prestigioso. Yashi sintió ganas de reírse de eso. Si la reputación de un clan prestigioso no debe verse empañada, ¿por qué se envió a los Ambu para supervisarla? Pero, al parecer, Yashi solo pudo expresar gratitud, afirmando que el clan Yuga no guardaba rencor. El asunto se resolvió amistosamente. La reputación del tercer Hokage volvió a enaltecerse, y Yashi comprendió que el clan Yuga ya no sería blanco de ataques en el futuro. La crisis se había resuelto por completo. Los intereses de nadie resultaron perjudicados, salvo quizás la reputación de Danzō, que sufrió otro duro golpe. ¿Quieres que mate a los descendientes de Yuga Hireta? Tras comprender la causa fundamental del conflicto con el clan Chimura, Pakura preguntó en voz baja, con un tono cargado de fría y asesina intención. No es necesario. Yami bebió leche con una pajita, con las mejillas infladas. Y el viejo sabe cortar el césped y arrancar raíces mejor que nosotros dos. No hay de qué preocuparse. Y la verdad. Pakura asintió lentamente. La mala fama de Danzō era bien conocida en las altas esferas de las 5 grandes naciones. Si ni siquiera podía con algo tan insignificante. Te han metido en este lío sin ningún motivo. Pakura le dirigió una mirada de suficiencia al chico que estaba a su lado. Pensé que alguien te estaba usando para atacar a Danzō. No me imaginaba que el verdadero objetivo fuera tu líder de equipo. ¿Quién dijo que no lo era? Yami suspiró. Hisashi-sensei me ha causado muchos problemas. No lo superaré a menos que me ofrezcan al menos 10 rondas de barbacoa. Tras apurar el último sorbo de leche, saltó de la silla. Me lo has recordado. Voy a demandarlo ahora mismo por daños y perjuicios por angustia emocional. Pakura miró la espalda de Yami mientras este corría y le gritó, se acercan los exámenes Chunin. ¿No vas a estudiar en casa? No has leído nada del material escrito. Sin siquiera darse la vuelta, Yami asintió con naturalidad. No te preocupes, me graduaré de la academia en un año. Pakura reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que, con el talento de Yami, tal vez no importara realmente si estudiaba o no. Tras salir de casa, Yami fue primero a visitar a Yugao y Kurenai, que estaban cenando juntos en casa de Yugao. Dada su posición actual, carecían de los conocimientos suficientes para comprender los detalles de lo sucedido en la casa de los Yuga. Tras escuchar la historia completa de Yami, todos quedaron atónitos y sus perspectivas del mundo se vieron profundamente afectadas. Somos del mismo pueblo, pero ¿son tan crueles? Es evidente que te capturaron. ¿Cómo podían culpar al profesor Hisashi? ¡Qué persona tan despreciable! Traicionó los intereses del pueblo por rencores personales. Merecía morir. Yugao entrecerró los ojos, con un brillo frío destellando en ellos, y su mano se posó instintivamente sobre la espada. Sí, merecía morir, así que lo maté. Yami acarició al tapir de sus sueños que se había alejado flotando por aburrimiento. Pero no trates a los clanes Yuga principal y secundario como una sola familia. El clan secundario no es más que un sirviente del clan principal. Kurenai frunció el ceño y miró a Yami con expresión confusa. ¿De verdad es tan malo? El clan Uchiha no parece tener divisiones de clase tan rígidas. Yami explicó, debido a la existencia del sello del pájaro enjaulado, la familia principal puede quitarles la vida a los miembros de la rama familiar en cualquier momento. Quizás fue creado originalmente para evitar que el Byakugan se filtrara, pero con el tiempo, la familia principal dejó de tratar a la rama secundaria como seres humanos. De acuerdo, no hablemos más de eso. Yami alzó la mano, y el tapir, con aspecto de cerdo y de aspecto onírico, se desplomó con un golpe sordo. Y vine a buscarte para que podamos ir a ver al profesor Hisashi juntos. Me debe una compensación. Kurenai jadeó. ¿No acabas de extorsionar 100 millones de rayó al clan Yuga? ¿Por qué ahora vas tras el profesor Hisashi? Este dinero es intocable. Yami parecía completamente seria. Estos son mis ahorros para mi boda. Kurenai no pudo resistir la tentación de bromear. Yami, ¿por qué no me das ese dinero? Cuando seas mayor, me casaré contigo. Cuando sea mayor, serás una anciana. No valdrás mucho. Pero puedo guardar 5 millones para ti. ¿Qué eres la anciana?
Kurenai gritó furiosa, recuerda lo que dijiste, esos 5 millones son míos. ¿Y yo qué, Yami-kun?, bromeó Yugao. Sabes cocinar y eres más joven que Kurenai. Te contaré 10 millones. Entonces, le agradeceré su generosidad. De nada. Mocoso, eres tan parcial. Kurenai le arrebató furiosamente el tapir de los sueños de las manos, mientras Yugao y Yami se sonreían mutuamente. Tras abandonar la casa de Yugao, los tres fueron en busca de Hisashi. Considerando que Yami había causado bastante revuelo en el clan Yuga ayer, su repentino regreso hoy alarmó mucho a Yashi. Pensó que Yami estaba allí para causar más problemas. Incluso enviaron a alguien a la oficina del Hokage para hablar con el tercer Hokage, solo para descubrir que Yami estaba buscando a Hisashi. Resultó ser una falsa alarma. Sin embargo, Yami ya había llegado al patio de Hisashi. Allí conoció a Yuga Neji, que tenía 4 años ese año. Los niños de este mundo eran realmente adorables. El Neji que crecería para ser taciturno y vengativo aún no había cambiado. Con sus mejillas redondas, todavía parecía un poco ingenuo y tierno, de esos que dan ganas de abrazar. Yami hizo exactamente eso. Neji hizo un puchero y parecía a punto de llorar. Yami le dio un caramelo que sacó de su bolsillo, y Neji sonrió de inmediato. ¿Qué es tan lindo? Bueno, ¿y qué? Lo amargo viene después. Neji no entendió y miró al chico mayor, confundido. Los dulces siempre son dulces, ¿cómo puede haber amargura? Yami sonrió y no explicó nada. Tu padre es mi sensei, así que soy tu hermano mayor. Así que, de ahora en adelante, me llamarás hermano mayor y yo te llamaré cuñado. ¿Qué te parece? Hisashi, que salía de la cocina con un plato de fruta, oyó esto y casi se echó a reír a carcajadas. No tengo una hija para que te cases, solo este hijo. Mi primo también me sirve. No me importa, murmuró Yami. Tu hermano mayor. Neji no entendió nada de eso y gritó alegremente. Buen chico. Tienes un futuro brillante. Yami le dio una palmadita en la cabeza. Vamos. Tu hermano mayor te llevará a comer barbacoa. Tu padre pagará. Gracias, hermano mayor. Hisashi estaba confundido, ¿por qué tenía que pagar de nuevo? Kurenai intervino, Sensei, gracias a usted encontramos a ese ninja de Ibagakure. ¿No debería recompensarnos? El rostro de Hisashi se congeló. Suspiró con impotencia y asintió. El grupo fue a Yakiniku-ku y disfrutó de un festín. En el camino, se encontraron con muchos ninjas de otras aldeas. A medida que se acercaba la fecha del examen, varios Funin de otras aldeas ya habían llegado a Konoha. Cuando se despidieron aquella noche, Hisashi, que llevaba a Neji en brazos mientras dormía, detuvo a Yami y se disculpó sinceramente. Yami, lamento haberte metido en este lío por mi culpa. El clan Shimura nunca le teme a los problemas. Porque nosotros mismos somos los problemas para los demás. Yami sonrió y negó con la cabeza. Además, ¿acaso el clan Yuga no me ha compensado ya? Sinceramente, estoy bastante satisfecho. Hisashi no estuvo de acuerdo. Esa fue la compensación del clan para ti. Si necesitas algo, puedes venir a hablar conmigo cuando quieras. De acuerdo, lo recordaré. Yami se despidió con la mano al marcharse. Me voy a casa. No había sido humilde en absoluto. Estaba realmente satisfecho con las ganancias de ayer. Era como si el clan Yuga tuviera algún tipo de ventaja. Ayer, activó más de 50 vínculos de primer nivel, y más del 90% de ellos le otorgaron pequeños aumentos en sus atributos físicos. Tras una sola ronda, su fuerza física aumentó en un 50% aproximadamente, e incluso su chakra subió casi un nivel completo. Esto hizo que Yami sospechara que no había ido al clan Byakugan el día anterior, sino que se había topado por casualidad con algún gimnasio de culturismo oculto. De lo contrario, ¿por qué todas las recompensas estarían relacionadas con la condición física? Pero esa ni siquiera fue su mayor victoria. Su mayor premio llegó justo antes de abandonar el patio. El anfitrión ha establecido un vínculo con Yuga Hinata. Recompensa, talento especial, linaje Otsutsuki, débil. Yami se quedó atónito al ver la notificación del sistema, pensando que estaba alucinando. Pero en cuanto llegó a casa y abrió el panel de estado, vio el coste de mejorar el talento, 5.000 puntos de fianza. Esto demostró que sus ojos no mentían. Efectivamente, era de linaje Otsutsuki. Estuvo eufórico durante medianoche, hasta que se dio cuenta de que la recompensa era esencialmente inútil. Al menos por ahora. Tras obtener el linaje Otsutsuki, Yami descubrió que absolutamente nada había cambiado. No le habían brotado cuernos de la cabeza. No le habían aparecido protuberancias en la espalda. Ni siquiera su chakra había aumentado lo suficiente como para alcanzar 0,1, la unidad de medida más pequeña del sistema. Quizás cuando alcanzara un nivel superior, sus efectos aparecerían gradualmente. Pero por ahora, era como no tener nada. ¿Gastar 5.000 puntos de vínculo para mejorar una habilidad con efectos desconocidos? Yami aún no era tan rico. Así pues, tras darse cuenta de que se había ilusionado en vano, Yami se fue a la cama sintiéndose un poco deprimido. Hoy necesitó beber 3 cartones de leche solo para recuperarse. En los días siguientes, Yami estuvo constantemente rodeado de chicas. Izumi actuaba como una mascota, mostrándose adorable todos los días para animarlo. Yugao y Kurenai dejaron de aceptar misiones, enseñándole sobre las materias de los exámenes y las pequeñas trampas que se escondían en ellos. Yugao también preparaba 3 comidas al día para asegurarse de tener una dieta equilibrada.
Como mínimo, Yami estaba seguro de haber subido algunos kilos en los últimos días. Incluso entrenando a diario, no lograba quemar todas las calorías que consumía con una dieta tan sana. Finalmente, llegó el día del examen. Dado que la academia se estaba utilizando como lugar de exámenes, los estudiantes tuvieron el día libre. A primera hora de la mañana, el grupo se reunió en una pastelería. Fue idea de Kurenai. Dijo que comer postres por la mañana traería buena suerte, y que lo mejor para comer serían los dango. Eran los únicos clientes en la tienda en ese momento. Pakura llevaba una máscara y sostenía un documento en la mano. En total participan 7 países en este examen Chunin, dijo. Konoha tiene 52 participantes. Suna tiene 30, Iwa tiene 30, Ame tiene 15, Taki tiene 9, Kusa tiene 9 y Kaba tiene 9. Eso hace un total de 154 personas. ¿Tan pocos? Yami, mientras masticaba un dulce anko dango, frunció el ceño, claramente insatisfecho con el resultado. Sin contar Konoha, las demás aldeas apenas superaban el centenar de habitantes. Incluso si los matara a todos y forjara lazos profundos con cada uno, la recompensa no sería tan grande. Que es una cifra bastante baja, coincidió Kurenai. Cuando solo Konoha participó en nuestros exámenes internos, las cifras eran prácticamente las mismas. Según la información recabada por Raíz, la voz de Pakura sonaba extraña. Muchos Flynn decidieron posponer su participación debido a la reputación de Uchiha Itachi y a su condición de genios. En cualquier caso, Konoha realizará 2 exámenes al año a partir de ahora. Solo se trata de un retraso de 6 meses. Yami se enfureció aún más. Admítelo, es mi culpa. ¿Por qué involucrar a Itachi en esto? Ni siquiera está cerca de mi nivel. Vale, tú eres el más fuerte, dijo Pakura, riendo y animándolo como si fuera un niño. Izumi asintió con seriedad. Sí. Yami-kun es el mejor. Kurenai se llevó la mano a la frente. Lo malcrías demasiado. Un día estará completamente malcriado. Yugao también sonrió, aunque en sus ojos se percibía un atisbo de duda al mirar a Pakura. Esta mujer no parecía una ninja típica de Ruth. Los miembros de Ruth que ella había visto no mostraban ese nivel de emoción. Como mucho, trataban a Yami con respeto, no con ese tipo de afecto desmedido. Pero se guardó esas dudas para sí misma. Mientras estuviera segura de que Pakura no lastimaría a Yami, todo estaría bien. Después del desayuno, Yami se dirigió al lugar del examen, rodeada de varias chicas. Durante el trayecto, mucha gente observaba fijamente al grupo. Al ver que solo Yami entraba en la sala de examen, algunos empezaron a murmurar entre ellos. ¿A qué clan pertenece este joven maestro? ¿Ya se ha decidido su ascenso? Quizás llegó tarde, pero Yami no recurrió a las tácticas habituales de desorientación para engañar a los candidatos y hacerles ir al aula equivocada. Llegó al aula 3-2 sin ningún problema. Estallido. La puerta se cerró de golpe tras él. La habitación, que antes estaba llena de ruido, quedó en silencio al instante. De un ambiente ruidoso a un silencio absoluto. Era un auditorio con gradas. Bajo la mirada de cientos de personas, Yami entró. Al darse cuenta de que el chico arrogante era solo un niño, algunas personas no pudieron contenerse. ¿Son todos los jóvenes de Konoha tan arrogantes? ¿Vino solo? ¿Dónde están sus compañeros de equipo? Jaja. Cuanto más arrogante sea ahora, más rápido morirá. Ya lo estoy vigilando. Ich. La verdad es que es bastante mono. Probablemente romperá muchos corazones cuando crezca. Es una pena que no vaya a vivir para disfrutarlo. Yami lanzó una mirada burlona a un ninja de Iwa y desapareció en un instante. Todos parpadearon. Yami había desaparecido del lugar donde estaba. Cuando reapareció, ya estaba de pie frente a los Flynn de Iwa. Un solo puñetazo le fracturó el brazo. Entonces lo agarró por el cuello y lo arrojó por la ventana. Chocar. La ventana del aula se hizo añicos. El ninja de Iwa gritó al caer al suelo. No era lo suficientemente alto como para matar a un Flynn, pero desde luego no aprobaría el examen. Mocoso. ¿Te atreves a pelear aquí? Sus compañeros estaban furiosos, y los demás Flynn de Iwa miraban a Yami con enojo. En ese momento, entró un ninja de Konoha que vestía un chaleco verde y gafas de sol. ¿Qué es todo ese ruido? Si no quieres hacer la prueba, vete ahora mismo. Cualquiera que cause problemas será descalificado inmediatamente. Los Flynn permanecieron en silencio. Uno de los Iwa Flynn murmuró, examinador, ese chico atacó a mi compañero de equipo. El ninja de Konoha apretó los labios y respiró hondo. Esto sucedió antes de que yo entrara. Como tu compañero fue expulsado, tu equipo también queda descalificado. Ahora, fuera. Capítulo 62. Aunque Konoha fue la sede de este examen, en aras de una aparente imparcialidad, los examinadores no mostrarían un sesgo manifiesto. No, eso no fue favoritismo. Fue prácticamente complicidad. Pero Yamashiro Aoba se sentía fatal. Anoche, mientras disfrutaba de un baño relajante antes de acostarse, varios miembros de Ruth irrumpieron en su casa. Ni siquiera le dejaron cambiarse de ropa y lo arrastraron directamente ante Danzo. Y Danzo solo tenía una instrucción, asegurarse de que Chimura Yami pasara a la segunda fase del examen. Yamashiro Aoba ya había oído hablar un poco de Yami, un genio a la altura del famoso prodigio Uchiha. En su opinión, dado que Yami era un genio, aprobar el examen Chunin debería ser fácil. Así que aceptó sin dudarlo.
Danzō incluso tuvo la amabilidad de pedirle a un ninja de la raíz que lo escoltara de regreso de la misma manera, y que lo arrojara de nuevo a la bañera. Pensaba que sería un trabajo fácil, pero en el momento en que llegó hoy a la sala de exámenes, Yamashiro Aoba se dio cuenta de que algo andaba mal. Las cosas no eran como las había imaginado. Había supuesto que Danzō simplemente estaba siendo un abuelo sobreprotector, que buscaba un poco de tranquilidad para su nieto. Pero ahora, sin duda, solo alguien como Danzō, que conocía a Yami mejor que nadie, podría haber predicho que causaría problemas y aún así haberle encomendado semejante tarea. Afortunadamente, con las gafas de sol puestas, nadie pudo ver el arrepentimiento y la impotencia en los ojos de Yamashiro Aoba. ¿Y qué si lo he hecho? La voz de Yamashiro Aoba era fría, y una aura aterradora emanaba de su cuerpo. Para aumentar la intimidación, incluso activó su genjutsu característico, asustando al grupo de Ignin. Yamashiro Aoba quedó muy satisfecho con el resultado y continuó con calma. El examen comenzó en el momento en que entraron a esta aula. ¿Por qué crees que te permitimos llegar antes? Para darte la oportunidad de recabar información, evaluar a tus oponentes e incluso, eliminarlos. Si no tienes el mismo nivel que los demás, que te expulsen de la sala de examen es culpa tuya. Pero eso tampoco está tan mal, se burló Yamashiro Aoba de repente. Que lo hayan eliminado tan fácilmente solo demuestra que no estaba capacitado para aprobar este examen. Tuvo suerte de sobrevivir. Su tono se tornó sombrío. Porque, los próximos exámenes no serán tan fáciles como este. La gente va a morir. Ustedes dos, sus compañeros de equipo, quedan descalificados. Salgan de la sala inmediatamente. ¿Qué siguen haciendo aquí? Todos los candidatos se volvieron para mirar a los dos Fnin restantes de Iwa. Tenían el rostro pálido y, finalmente, abandonaron la sala avergonzados, sin decir una palabra más. Finalmente, todo volvió a la normalidad. Yamashiro Aoba dejó escapar un suspiro de alivio. Todo lo que acababa de decir había sido completamente improvisado. Sin embargo, eliminar a algunos candidatos estaba dentro de sus atribuciones, y no se le exigirían responsabilidades posteriormente. Esa fase finalmente había terminado. Oye tú, candidato. Busca un asiento rápido, el examen está a punto de comenzar. Yami se encogió de hombros, recorrió la sala con la mirada y, de repente, vio un asiento vacío. Se acercó a él con una leve sonrisa en los labios. En poco tiempo, ya había acumulado más de 80 premios en forma de títulos. Aunque todas eran habilidades y chakra de nivel Fnin, lo que no le reportó muchos beneficios, los puntos de vínculo en sí mismos representaban una cantidad considerable. Muy bien. Una gran cosecha de productos frescos. Yami se sentó y miró a su compañero de pruebas, separado por una silla vacía, sonriendo. Itachi, ha pasado tanto tiempo. He oído que uno de tus compañeros de equipo falleció y que el tercer Hokage completó el equipo. Me gustaría saber quién es el desafortunado. ¿Podrías presentármelo? La expresión de Itachi se volvió fría. Perder a un compañero de equipo de confianza fue una herida profunda, especialmente porque ese compañero murió protegiéndolo. Escuchar a Yami mencionarlo con tanta naturalidad, e incluso sugerir que tenía mala suerte, enfureció al normalmente tranquilo Itachi. Yami, mi compañero de equipo, era un ninja de Konoha. Dio su vida por la aldea. Sus palabras no muestran respeto por los caídos. Simplemente estoy exponiendo los hechos. Yami sonrió levemente, ignorando el tono hostil y la mirada penetrante de Itachi, y continuó, revisé algunos registros recientemente. Parece que, los ninjas que se alían con el clan Uchiha nunca tienen buena suerte. ¿Conoces a Uchiha Obito, verdad? Itachi hizo una pausa y asintió lentamente. Por supuesto. Es un héroe de la aldea de la hoja. Claro, llámenlo héroe si quieren. ¿Pero a qué precio? Yami abrió lentamente la palma de la mano y comenzó a contar con los dedos. Como él estaba en ese equipo, Iwa Jounin los tenía en la mira. El genio Kakashi casi muere y pierde un ojo. Tras recibir el Sharingan, oí que no pudo progresar mucho debido a la incompatibilidad de su linaje. Su compañera de equipo, Nohara Rin, murió en la guerra. Y su sensei, Namikaze Minato, también murió en la rebelión del Kyuubi. Dime, ¿no te parece que aliarse con los Uchiha trae mala suerte? Itachi permaneció en silencio. Lo que dijo Yami, lo dejó un poco desconcertado. Todo era cierto. Y tenía la vaga sensación de que el enemigo que había aparecido entonces había venido específicamente en busca del Sharingan. Si su compañero no se hubiera sacrificado, él también podría haber muerto. Pero Itachi era alguien que aspiraba a grandes cosas. Pronto su corazón volvió a la calma. Yami, todo esto sucedió por falta de fuerza. Me esforzaré por ser más fuerte, proteger a mis compañeros y a la aldea, y desmentir estos rumores. Eso espero. Yami se encogió de hombros, sin hacer más comentarios. El breve intercambio terminó ahí, ya que todas las pruebas ya habían sido distribuidas. Escuchen con atención. Las reglas de este examen escrito no se parecen a nada que hayan visto antes, anunció Yamashiro Aoba. Primero, cada respuesta correcta vale un punto. Cada respuesta incorrecta resta un punto. La puntuación se calcula en base a un equipo de 3 personas, excepto en circunstancias especiales. En segundo lugar, si te pillan haciendo trampa, pierdes 2 puntos. Si la puntuación de alguien es 0 o inferior, todo el equipo queda descalificado. En tercer lugar, la puntuación total del equipo no debe ser inferior a 18 puntos. Tienes 90 minutos. Empieza. En cuanto Yamashiro Aoba terminó, muchos Fnin se concentraron de inmediato y comenzaron a escribir. Yami hojeó lentamente todo el examen.
Tras leer, permaneció en silencio. Genial. Solo había 10 preguntas. Ninguna de opción múltiple ni de verdadero / diagonal falso, solo preguntas de ensayo. Además de 2 relacionados con venenos, conocimientos que había adquirido durante su entrenamiento con la raíz, el resto. ¿Qué demonios es esto? Maldito sistema. ¿Por qué no le otorga un talento que mejore su memoria y conocimientos académicos? Si no, ¿cómo sobreviviría usando la fuerza bruta? Al ver a Itachi, que ya estaba garabateando furiosamente y había terminado 2 preguntas, el humor de Yami empeoró. Olvidar. Yami suspiró, con el rostro sombrío. En ese caso, simplemente rebajaría a todos al mismo nivel. Bostezó, apoyó la mejilla derecha en la mano y garabateó distraídamente sobre la mesa con la izquierda. 3 segundos después. Técnica del portador oscuro, murmuró Yami en voz baja. Fue como si una fuerza extraña hubiera absorbido toda la luz del aula. En apenas 2 segundos, todo quedó a oscuras hasta que se vieron inmersos en la oscuridad total. Era oscuridad total. Ni siquiera el Sharingan podía ver a través de ella. Senju Tobirama realmente albergaba odio hacia el clan Uchiha. A pesar de ser Hokage, dado que el clan Uchiha se especializaba en el elemento fuego, el elemento más fuerte de Tobirama pasó a ser el elemento agua. La mayoría de las técnicas prohibidas que desarrolló fueron creadas para combatir al clan Uchiha. La técnica del dios del trueno volador interrumpía la visión dinámica. La técnica del portador oscuro cegaba el Sharingan. Incluso los clones de sombra eran indistinguibles de los cuerpos reales. Pero si Tobirama supiera que el jutsu que creó se está utilizando para hacer trampa, solo para pasar la primera fase del examen Chunin, probablemente resucitaría furioso y le quitaría a Yami el derecho a usarlo. ¿Qué demonios está pasando? Está completamente oscuro. Y ni siquiera puedo ver mi mano delante de mí. ¿Quién usó ninjutsu? Cancelen esto inmediatamente. Maldita sea, solo copié la mitad. En la oscuridad, tras un breve momento de silencio atónito, los candidatos estallaron en quejas y gritos. El aula era tan ruidosa como un mercado. Silencio. Quédense en sus sitios. No se muevan. El candidato de la tercera fila, tercer asiento desde la izquierda. Menos 2 puntos. Si se levanta de nuevo, quedará descalificado. La voz de Yamashiro Aoba resonó. Gracias a su habilidad para localizar fuentes sonoras, aún podía encontrar candidatos y detectar movimientos sutiles incluso sin ver. Tras reprender a varios estudiantes sucesivamente, logró restablecer el orden. Pero aún se podía oír un zumbido constante en toda la habitación. Itachi se mantuvo tranquilo durante todo el incidente. No gritó ni preguntó nada. Simplemente se giró hacia Yami, con una mirada seria en los ojos. Aunque no había visto a Yami usar el jutsu, probablemente era el único en la sala capaz de hacerlo. Incluso el Sharingan quedó cegado. Esta técnica era demasiado restrictiva para el clan Uchiha. ¿Qué clase de ninjutsu era este? Itachi, estás intentando escuchar mis respuestas, dijo Yami de repente. ¿Puedes verme? Puedo sentir tu mirada. Es muy pervertida. Itachi. En el podio, Yamashiro Aoba ya sudaba profusamente. Había intentado todos los métodos que conocía para disipar la técnica, pero nada funcionó. La sala permaneció a oscuras y la paciencia de los examinados se estaba agotando. Yamashiro Aoba solo podía esperar que el Hokage y el Jounin a cargo del examen encontraran pronto una solución. De lo contrario, esta prueba se convertiría en una farsa total. Oficina del Hokage, edificio del Hokage. Varios monitores de la sala estaban conectados a las salas de exploración y podían transmitir las imágenes en tiempo real. Pero en ese momento, todas las pantallas estaban en negro. Un grupo de oficiales superiores y Jounin de Konoha, reunidos para observar, quedaron perplejos y la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Esta es la técnica del señor Tobirama, ¿no? Koharu fue la primera en hablar, con la voz llena de nostalgia. Recuerdo cuántos objetivos asesinó Tobirama con esa técnica. Ahora que lo pienso, todavía lo veo muy vívido. Ahora no es momento de lamentarse por el pasado, Koharu. Hiruzen dio una profunda calada a su pipa y exhaló lentamente. El primer examen se interrumpió. Debemos resolver esto de inmediato, o cómo verán las demás aldeas a Konoha. Danzo, todo este lío lo provocó Yami. Dime cómo solucionarlo. Ya habían analizado las imágenes desde varios ángulos. Aún sin ellos, todos sabían que Yami era la única persona en la sala capaz de usar esa técnica. ¿Desorden? No veo ningún desorden. Danzo, imperturbable ante el intento de Hiruzen de eludir su responsabilidad, respondió con calma. Este examen está diseñado para poner a prueba la capacidad de un ninja para recopilar información y observar. Yami simplemente impidió que otros recopilaran información. Su técnica es tan avanzada que ni siquiera el examinador la notó. Esto está completamente dentro de las reglas. Danzo incluso parecía orgulloso. Son simplemente incompetentes. No veo ningún problema en lo que hizo Yami. Si por mí fuera, eliminaría a todos los demás y ascendería directamente a Yami a Chunin. No. El tercer Hokage se negó sin dudarlo. Hay 3 fases en total. Eliminar a todos en la primera ronda va en contra de las reglas. Además, el daimyo y muchos dignatarios extranjeros estarán presentes en la tercera ronda. Si los eliminamos a todos ahora, ¿qué les mostraremos? Sin embargo, Danzo tenía razón. Obligar a Yami a cancelar el jutsu solo lo alejaría aún más. Los niños de su edad eran rebeldes por naturaleza. Dar una mala impresión ahora era arriesgado. Esto es lo que haremos.
Tras pensarlo un momento, Hiruzen dijo, como compensación, que Yami pase automáticamente a la siguiente fase. Los demás continuarán el examen con normalidad. ¿Qué les parece? Estoy de acuerdo. Los dos ancianos asintieron. Estaban muy complacidos con la propuesta de Hiruzen. Los demás Jounin también la consideraron justa. Pero, no estoy de acuerdo. Danzou se agitó repentinamente. ¿Qué sentido tiene dejar que Yami avance solo? Quienes conocen su fuerza lo entenderán. Pero quienes no, pensarán que lo he manipulado todo. ¿Por qué debería mancharse la reputación de Yami por culpa de esta basura? Lo sigo diciendo. O ascienden a Yami a Chunin ahora mismo, o esperan 10 minutos y lo eliminan según las reglas originales. Hiruzen entrecerró los ojos. Algo andaba mal. Definitivamente, algo andaba mal. Conocía muy bien a Danzou. Danzou parecía estar haciéndose el duro como siempre, pero sus intenciones eran demasiado obvias. Insistió en que todos los demás fueran eliminados. Parecía que estaba intentando proteger a Yami, pero no era así. Con la fuerza de Yami, los demás candidatos no representaban ninguna amenaza. Si actuaba con cautela, sin duda avanzaría con las mejores calificaciones. Entonces, fue todo lo contrario. ¿Quería Danzou que todos aprobaran? Hiruzen descubrió rápidamente el verdadero motivo de Danzou. En ese caso, Danzou, yo soy el Hokage. La voz de Hiruzen se tornó severa. Yami causó un alboroto en la sala de examen, y ahora estás creando aún más caos aquí. En ese caso, todos pasarán a la siguiente ronda. Que la segunda ronda decida la verdad. Te arrepentirás de esto, Hiruzen. Danzou salió furioso, dando un portazo. Pero en cuanto se cerró la puerta, nadie se percató de la leve sonrisa de satisfacción en el rostro de Danzou. Tampoco se dieron cuenta de que Hiruzen tenía la misma sonrisa. Hiruzen solo fingió caer en la trampa de Danzou. Cualesquiera que fueran los verdaderos objetivos de Danzou, le hizo creer que había tenido éxito. Una vez que las cosas se calmaran, Hiruzen estabilizaría la situación y mejoraría su reputación, al tiempo que reprimiría la influencia de Danzou. Y lo más importante, involucraba a Yami. Buscaba una excusa para traerlo aquí. No esperaba que Danzou le pusiera todo en bandeja de plata. Una situación beneficiosa para todos. Kakashi. Hiruzen alzó la vista hacia el techo. Un ninja enmascarado de cabello plateado descendió y se arrodilló ante él. Transmitan mis instrucciones a los candidatos. Díganle a Chimura Yami que cancele su técnica. El primer examen ha terminado. Todos los candidatos restantes avanzarán. No habrá más eliminaciones. Comprendido. Kakashi ladeó ligeramente la cabeza y desapareció al instante. Capítulo 63. La distancia entre el edificio del Hokage y la Academia Ninja no era mucha, y Kakashi llegó frente al aula de exámenes en apenas 2 minutos. Cuando abrió la puerta, la luz que tenía ante sus ojos se desvaneció al instante. No podía ver nada con claridad. Qué técnica tan extraña, digna de ser la obra maestra del segundo Hokage. Kakashi pensó para sí mismo, pero no olvidó su tarea y gritó con voz grave. Chimura Yami, el Hokage, te ha ordenado que canceles la técnica. Has aprobado el primer examen. La voz de Kakashi se fue apagando, pero después de unos segundos, la habitación seguía sumida en la oscuridad. El jutsu no fue cancelado, pero el Flynn que estaba dentro estalló en cólera. ¿Quién es Chimura? ¿Él fue el causante de todo esto? ¿Interrumpió la prueba y no fue descalificado, sino ascendido? Eso es un montaje. Definitivamente un montaje. Konoha está jugando sucio. Ante las quejas, Yami simplemente cerró los ojos ligeramente, sin mostrar la menor preocupación. Kakashi no tuvo más remedio que repetir la decisión del tercer Hokage. La primera fase del examen consistió en evaluar tus habilidades para recopilar información. 3 examinadores de Chunin estaban ubicados en la sala para proporcionar las respuestas correctas. Sin embargo, dado que ninguno de ustedes fue capaz de descifrar el jutsu de Chimura, el tercer Hokage decidió hacer una excepción y permitirles a todos avanzar. Si aún no lo entiendes, abandona Konoha y haz el examen en tu aldea. Quizás allí te traten mejor. Los Flynn sintieron alivio. No tener que responder a ese examen lleno de preguntas crípticas y aún así aprobar el año, ¡qué maravilla! En un instante, la mayor parte del resentimiento que sentían hacia Yami desapareció. En ese instante, la oscuridad se disipó como la marea baja y la luz volvió a llenar el aula. Tras haber estado sumidos en la oscuridad total, muchos parpadearon repetidamente, poco acostumbrados al repentino brillo. Yamashiro Aoba susurró, Kakashi, ¿estás seguro de que el tercer Hokage quiere que todos aprueben? Sí. Kakashi asintió con cansancio. Tuve una larga conversación con el anciano Danzou sobre esto. Tu trabajo aquí ha terminado. Mientras hablaba, miró a Uchiha Itachi, y luego a Yami. Eso es genial, quiero decir, por fin se ha resuelto. Yamashiro Aoba contuvo la risa con gran esfuerzo y golpeó la mesa para llamar la atención de todos. Ya que todos aprobaron el examen, dejen de andar dando vueltas. A continuación, diríjanse al campo de entrenamiento número 44 de Konoha. La segunda ronda comienza en 1 hora. Los Flynn del aula se marcharon de allí muy emocionados, uno tras otro. Yami escribió lentamente su nombre en la hoja de examen intacta, luego se levantó y abandonó su asiento. Al pasar junto al podio, se detuvo frente a Kakashi y lo miró con curiosidad. ¿Eres Atake Kakashi? Ese soy yo. Kakashi también estaba observando a Yami.
Como alguien que había vivido con el tercer Hokage durante mucho tiempo, sabía perfectamente cuánto valoraba Hiruzen a Yami. También sabía que Yami acababa de matar a 2 Jonin de Iwa. A esa edad, no sería rival para Yami. Cuando Kakashi se convirtió en Jonin a los 12 años, un Jonin de Iwa llamado Oishi lo dejó ciego del ojo izquierdo durante su primera batalla. Sobrevivió gracias a un compañero que había despertado el Sharingan de 2 Tomoe. Yami pareció percatarse de algo y miró el ojo de Kakashi, que estaba cubierto por la cinta que llevaba en la frente. ¿Ese Sharingan pertenece a tu compañero de equipo? Kakashi se quedó atónito por un momento, pero asintió en silencio. Quítate eso, dijo Yami de repente. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par por la sorpresa. No eres de sangre Uchiha. Ese ojo solo es una carga para ti. Hace mucho que no sientes que tu chakra fluya libremente, ¿verdad? Si sigues así, te quedarás vacío. A Kakashi le pareció surrealista que un niño de 8 años le hablara sobre convertirse en un Halloween en el futuro, pero aún así negó con la cabeza y respondió. Este ojo es el último recuerdo de mi mejor amigo. Veo el mundo a través de él, así que no tienes que preocuparte. Muy bien, entonces. Yami suspiró como un adulto. No me culpes si te mato en el futuro. ¿Quieres matarme? ¿Por qué? Kakashi no estaba enfadado, solo tenía curiosidad. Porque impediste que mi padre asesinara al Hokage. Yami habló como si fuera lo más natural del mundo. Si no te hubieras entrometido, mi padre ya habría triunfado y yo sería el nieto del Hokage ahora. ¿Acaso no debería ser mío este puesto? El anfitrión y Kakashi forman un vínculo conmovedor. Recompensa, chakra de atributo rayo, supremo. Kakashi pensó que ese chico simplemente estaba malcriado. Asesinar al Hokage era un delito capital. El hecho de que el tercer Hokage no investigara el asunto ya era una muestra de clemencia. ¿Y aún así Yami seguía guardando resentimiento por no haber cooperado? Kakashi perdió inmediatamente el interés en la conversación y desapareció del aula en un instante. Años después, cada vez que Kakashi recordaba aquel primer encuentro con Yami, sentía ganas de abofetear a su yo del pasado. Si hubiera sabido que el niño era un pequeño diablillo, tal vez debería haberlo persuadido un poco. De lo contrario, ¿por qué sufrir tanto? Campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Era el mayor de los 50 campos de entrenamiento de Konoha, con un radio de 50 kilómetros. Como su nombre indicaba, estaba repleto de peligros mortales. Bestias feroces, terreno traicionero, insectos venenosos y miasmas tóxicas. Estos factores lo convirtieron en el lugar perfecto para realizar evaluaciones de supervivencia al aire libre. La mayoría de las segundas rondas de los exámenes Chunin se celebraron aquí. Como la primera ronda terminó muy rápido, los candidatos llegaron antes de las 10. La puerta seguía cerrada y los examinadores aún no habían aparecido. Mientras esperaban, muchas miradas se dirigieron hacia Yami. Los candidatos más observadores aprovecharon el trayecto para recabar información sobre Yami. Al menos, descubrieron quién era, el candidato más joven del examen de este año y el único que lo realizaría solo. El jutsu de ese chico fue lo que nos salvó. Sinceramente, debería darle las gracias. Con un jutsu como ese, no podemos subestimarlo. Será mejor que lo eliminemos desde dentro. De lo contrario, acabaremos con otro ataque Kakashi. Alguien entre los Flynn murmuró algo ominoso, e inmediatamente después, muchos se volvieron hacia Yami con intenciones asesinas. En esta etapa, las tensiones entre las aldeas seguían siendo elevadas. Una de las principales razones para aceptar un examen Chunin conjunto era demostrar fuerza. La segunda era, eliminar a los genios de otras aldeas. Yami ignoró sus miradas, encontró un árbol grande, se sentó debajo de él y tamborileó con 2 dedos en el suelo. Es solo un niño, se burló un ninja de la lluvia. Sigue jugando en el barro. Yami levantó la vista, volvió a tantear el suelo y memorizó en silencio la firma de chakra del hombre. Jaja, no lo subestimes, advirtió su compañero, señalando con la cabeza a un equipo cercano. Esos mocosos de Konoha nunca son fáciles. También hay un Uchiha ahí. Tenemos que vigilarlos. Lo sé. Gracias al apellido Uchiha, Itachi atrajo más atención, mientras que Yami fue relativamente ignorado. En ese momento, llegó al lugar el oficial encargado de la segunda ronda. Era la misma persona que le había aportado un fragmento de talento espacial a Yami. Detrás de él se encontraban varios ninjas de Konoha con chalecos verdes. Sin decir palabra, comenzaron a distribuir formularios a cada participante. Yami miró a la mujer con el peinado de 2 moños que le sonreía y frunció el ceño. Hoy no están ni Kurenai ni Yugao para ayudarte, amiguito. ¿Tienes miedo? Le dio a Yami una palmadita despreocupada en el hombro, riendo antes de que él pudiera responder. Ellos son los que deberían tener miedo, respondió Yami secamente, arrebatándole el formulario de las manos a Mitarashi Anko y firmándolo sin siquiera mirarlo. Luego volvió a mirar a Anko, frunciendo aún más el ceño. Sospechaba que el dueño de la tienda de albóndigas no había completado la misión que le habían encomendado. Después de 6 meses, ¿por qué Anko no había ganado nada de peso? Algo andaba mal. Había engordado, en los lugares adecuados. Antes iba por detrás de Kurenai, pero ahora había superado tanto a Kurenai como a Yugao en salud. Vaya, me pregunto si se benefició de la mala suerte. Anko notó su ceño fruncido y pensó que solo estaba tratando de aparentar ser duro. Ella esbozó una sonrisa irónica. ¿Asustada? Puedes llamarme One-san, y si gritas lo suficientemente fuerte, puedo correr a salvarte durante la patrulla. Muy responsable de tu parte. Yami dijo con suma seriedad,
parece que tienes el perfil ideal para ser inspector. Incluso dentro de 1000 años, seguirás siéndolo. Gracias. Anko respondió instintivamente, sin darse cuenta del sarcasmo implícito en su vehemencia al afirmar que jamás sería ascendida. Como cabría esperar de una versión femenina de Naruto, completamente ajena a la situación. Sigue esforzándote. Cuando me convierta en Chunin, más te vale invitarme a unas albóndigas. Aún sosteniendo una pila de formularios, Anko se despidió de Yami con una sonrisa antes de pasar al siguiente grupo. Esto es una cuestión de vida o muerte. Después de que todos recibieron uno, el examinador Raido Namiasi finalmente habló. Una vez firmado, si matan a un oponente durante el examen, no serán responsables. Pero si mueren ustedes, tampoco podrán presentar una queja. Así que, piénsalo bien antes de firmar. Tienes 10 minutos. Dicho esto, Raido Namiasi comenzó a contar su historia. Sinceramente, esperaba que algunos de los Flynn se acobardaran y retrocedieran, lo que le ahorraría muchos problemas. Nunca antes había supervisado una segunda fase del examen con tantos participantes. En el pasado, puede que hubiera habido más candidatos en total, pero al menos la mitad habría sido eliminada en la primera fase. Esta vez, varios de ellos lograron pasar antes. ¡Qué fastidio! Pasaron 10 minutos y Raido Namiasi suspiró. Nadie había recuperado su forma original. Lo que significaba que, todos planeaban participar. En ese caso, les deseo todo lo mejor. Ahora voy a explicar las reglas. Son sencillas. Cada equipo recibirá 2 pergaminos diferentes antes de entrar, el pergamino del cielo y el pergamino de la tierra. En un plazo de 72 horas, cada equipo deberá entrar por una puerta, obtener los 2 pergaminos, llegar a la torre en el bosque de la muerte y entregar los pergaminos al guardián para poder pasar. Pero los 3 miembros del equipo deben llegar juntos. Si no llegan a la torre a tiempo, o si alguno se pierde, el equipo será descalificado. Además, nadie tiene permitido abrir los pergaminos antes de llegar a la torre. Si lo hacen, serán descalificados y deberán rendir cuentas. Tras esto, el tono de su voz bajó repentinamente, y la cicatriz en su rostro puso tensas a muchas personas. Muy bien, esas son todas las reglas. Al menos la mitad de ustedes serán eliminados. Los estaré esperando en la torre. Tras los discursos, todos los inspectores, incluido Anko, se dirigieron a las puertas de hierro y las abrieron. Ahora. La segunda ronda comienza oficialmente. Un grupo de equipos Flynn se precipitó hacia la entrada, manteniendo la formación mientras observaban los movimientos de los demás equipos. Esta era una prueba que evaluaba la capacidad general. El rastreo, el contrarrastreo, las trampas, el combate e incluso la diplomacia fueron elementos clave. Todo dependía de qué equipo tuviera la mejor coordinación y capacidad de adaptación. Por supuesto. Yami, la única participante, se convirtió en el blanco de muchos. Sí, su jutsu anterior había sorprendido a muchos Flynn. Pero eso no era más que un truco. Estaba solo. Por muy fuerte que fuera, ¿hasta qué punto podía llegar a ser fuerte? No aparentaba tener más de 10 años. 3 contra 1. La ventaja era clara. Al darse cuenta de la hostilidad dirigida hacia él, algunos ninjas de Konoha propusieron formar una alianza con Yami, pero él simplemente sonrió y negó con la cabeza, caminando solo hacia el bosque. Para ellos, esa era la típica arrogancia de un genio. Tras ser golpeado, aprendería a ser humilde. Oye. Shimura Yami. En poco tiempo, todos los equipos entraron en el bosque de la muerte, dejando solo a Yami fuera. Anko le gritó, ¿qué estás esperando? Le entra aquí ahora mismo. ¿Tienes miedo o algo así? Anko estaba intrigada. Desconocía la verdadera fuerza de Yami, pero por lo que había oído de Kurenai, era más fuerte que ella. No debería tener miedo de esos Flynn. ¿Dicen las reglas que tenemos que entrar inmediatamente después de que empiece el examen?, preguntó Yami. Raido Namiasi se quedó atónito, reflexionó un momento y negó con la cabeza. No exactamente, pero cuanto antes entres, más fácil será obtener ventaja, tender trampas, emboscar a los enemigos. No necesito tener ventaja. Yami negó con la cabeza y caminó en dirección contraria ante las miradas atónitas de todos. Aún no he almorzado. Necesito quedarme aquí 3 días. Necesito comprar comida y reabastecer mi pergamino de almacenamiento. Dicho esto, desapareció tras unos cuantos saltos rápidos. Rana. Anko no pudo contener la risa. ¡Qué niña tan interesante! Sin embargo, dentro del bosque de la muerte, varios equipos apostados en emboscada cerca de la entrada estaban perplejos. Planeaban atacar a Yami en cuanto entrara y recuperar un pergamino, pero se fue a comer. Otros equipos también querían regresar y reabastecerse, pero el guardián Chunin los detuvo de inmediato con una severa advertencia. ¿Qué crees que estás haciendo? Una vez que entras en la sala de examen, nadie puede salir a menos que apruebes o suspendas. ¿Vas a rendirte? Frustrados, los Flynn no tuvieron más remedio que armarse de valor y adentrarse aún más en el bosque. Pronto se toparon con otros equipos y estallaron feroces batallas. Capítulo 64. Raido Namiasi había conocido a muchos genios, y él mismo había sido uno de ellos en el pasado. De lo contrario, el cuarto Hokage, Namikaze Minato, no lo habría elegido como guardaespaldas ni le habría enseñado la técnica del dios del trueno volador. Pero Yami era la primera persona que había visto con una personalidad así. Ni siquiera Kakashi de aquella época era tan arrogante. Por un momento, Raido incluso se preguntó si había hecho lo correcto al permitir que Yami saliera a buscar provisiones.
Luego llamó a un chunin y le ordenó que se presentara en la oficina del Hokage. Edificio Hokage. Las mismas personas de siempre permanecieron sentadas en silencio. Tras recibir el informe, Mitokado Omura y Hiruzen volvieron a guardar silencio. ¿De verdad es nieto de Danzo? Omura se masajeó las sienes palpitantes. ¿Cómo es posible que un viejo como Danzo, siempre tan inflexible, tenga un nieto tan alocado? Hiruzen pensó de repente en la madre de Yami, Chimura Saki. El clan Senju parecía exhibir algunas características poco fiables. El primer Hokage, por ejemplo. Hiruzen aún recordaba vívidamente los días de su infancia junto a él. Fuera del campo de batalla, su personalidad era completamente impredecible. Y también estaba su maestro, Senju Tobirama, sarcástico y de lengua afilada. Y Tsunade, la sobrina nieta de Tobirama, bueno, eso lo explicaba todo. Hiruzen suspiró. Como no está escrito en las reglas, está permitido. Yami no ha infringido ninguna norma. Pero no puede haber resquicios legales de ese tipo en el próximo examen Chunin. Sí, revisaremos las reglas de inmediato. El Chunin que vino a dar el informe inclinó la cabeza. Estás despedido. Hiruzen hizo un gesto con la mano para despedirlo. Dígale a Raidon Namiasi que aumente el número de patrullas en el Bosque de la Muerte. Informe de inmediato cualquier actividad inusual. El meticuloso plan de Danzo para asegurar que todos los Flynn superaran la primera ronda pronto sería revelado en el Bosque de la Muerte. Si hubieran esperado hasta la ronda de eliminación individual en la torre, podría haber sido demasiado tarde. Necesitaba supervisar la situación en tiempo real. En otra parte, Yami fue directamente a Ichiraku Ramen. Tío Teuchi, quiero 10 tazones de ramen de cerdo asado, 10 tazones de ramen de mariscos y 10 tazones de ramen especial de 2 ingredientes, todos con los tazones incluidos. ¿Cuánto costará? Oh, Yami-kun. ¿Por qué pides tanto ramen a la vez y en tazones? Teuchi quedó atónito ante la orden. Cerca de allí, el párpado de un hombre de cabello plateado se contrajo mientras giraba lentamente la cabeza, y sus característicos ojos inexpresivos se posaron en Yami. ¿Y no deberías estar haciendo el examen? Preguntó Kakashi. Primero tengo que comer. De lo contrario, moriré de hambre en 3 días. Yami se sentó junto a Kakashi y le explicó a Teuchi, no te preocupes, jefe. Comeré esto durante los próximos 3 días. No tiene nada de malo. Entonces, ¿Yami ya está presentando los exámenes Chunin a esta edad? ¿Es cierto? Teuchi sonrió. Kakashi no era tan listo como tú en aquel entonces. Después del examen, se sentó aquí mismo y se comió 5 tazones seguidos. Quedó tan lleno que necesitó la ayuda de una compañera de clase, una chica muy amable, para poder irse a casa. Muy bien, entonces prepararé su pedido lo más rápido posible. Gracias, jefe. Yami se volvió hacia Kakashi con una sonrisa irónica. No esperaba escuchar una historia tan vergonzosa. Pero con la máscara puesta, no podía saber si Kakashi se estaba sonrojando. Rin. Las palabras de Teuchi hicieron que Kakashi recordara el pasado. Tras un momento de silencio, depositó algo de dinero y se levantó para marcharse. Chico, mucha suerte con el examen. Media hora después, Teuchi había terminado el pedido, cada tazón rebosaba de carne extra, casi más carne que fideos. Esta corre por cuenta de la casa. Teuchi soltó una risita. Tienes que comer bien si quieres aprobar el examen. Yami asintió, pagó la cuenta y sacó 3 pergaminos de almacenamiento para sellar el ramen. Gracias, tío. No es de extrañar que la gente diga que si Naruto no se volvió malvado, fue gracias a Iruka y Teuchi. Este hombre era verdaderamente amable. Trataba a todo el mundo con amabilidad y nunca pedía nada a cambio. Incluso un cadáver sentiría el calor. De vuelta a la entrada del Bosque de la Muerte, las puertas ya estaban cerradas. Solo quedaba una puerta de hierro, custodiada por Raidon Namiasi. Finalmente regresaste. Si no hubieras vuelto, habría pensado que te habías rendido. Media hora no está tan mal, respondió Yami, saludando con la mano al pasar. Sin detenerse, corrió hacia el Bosque de la Muerte. Los árboles de este mundo ya eran enormes, generalmente de más de 30 metros de altura con troncos de 5 metros de ancho. Pero en el Bosque de la Muerte, los árboles eran monstruosos. Pocos medían menos de 50 metros. Había árboles de más de 100 metros por todas partes, y algunos troncos tenían más de 10 metros de diámetro. Incluso las técnicas ninjutsu de alto nivel tenían dificultades para destruirlos. Niño. Te estábamos esperando, ahora muere. Yami apenas había entrado cuando fue emboscado. Un equipo de Nin de Iwa se había camuflado en el suelo. En cuanto Yami activó una trampa, lanzaron shurikens desde arriba. Al mismo tiempo, los 3 atacaron desde diferentes ángulos, cargando con kunai en el aire. Eligieron el único momento en que Yami no podía moverse, mientras estaba en el aire. Yami ni siquiera pestañeó. La espada Kusanagi ya estaba desenvainada y describió un rápido arco. ¡Qué espada de vacío! Las aspas del viento salieron disparadas en todas direcciones. Los shurikens fueron desviados en el aire. El viento que salía de la espada lanzó a los Iwagnin por los aires, arrojándolos contra el suelo y formando un profundo cráter. Sus ojos se abrieron de par en par, su piel se agrietó y quedaron en silencio, muertos. Que el anfitrión ha formado un vínculo de vida o muerte con. Recompensa, chakra Nin estándar más 2, chakra de atributo tierra, normal, puntos de vínculo más 150. Yami sonrió sin siquiera disminuir la velocidad. Como cabría esperar, un hombre necesita oportunidades para acumular riqueza, del mismo modo que un caballo necesita pastos nocturnos para engordar.
Mereció la pena que todos pasaran a la segunda ronda. Ha llegado la época de la cosecha. Al aterrizar, Yami tocó el suelo con 2 dedos, cerró los ojos y se concentró en las reacciones de chakra a su alrededor. ¡Qué coincidencia! Ya se había topado con el equipo ninja de la lluvia que lo había ridiculizado antes, y una firma de chakra familiar se acercaba. Eso fue. Yami entrecerró los ojos y desapareció de allí. A 2 kilómetros de distancia. El equipo de Itachi se había topado con los ninjas de la aldea de la lluvia. Aunque la nación de la lluvia se encontraba ligeramente por detrás de las 5 grandes naciones en términos de fuerza, sus ninjas no eran débiles, especialmente aquellos bajo el liderazgo de Anso. El equipo con el que se encontraron estaba sin duda cualificado para los exámenes Chunin. Probablemente esperaron hasta este examen para volver a intentarlo. Pero contra el genio de Itachi, aún no eran suficientes. Incluso con 2 responsabilidades para con su equipo. Tras una breve batalla, Itachi los ató firmemente con hilos de chakra. Maldito sea el clan Uchiha. Esos ojos me engañan. Los ninjas de la lluvia rechinaban los dientes de furia. Por mucho que lo intentaran, el Sharingan de Itachi lo veía todo. Sin dejarse intimidar por su ira, Itachi comenzó a realizar sellos con las manos. Tras haber presenciado la crueldad del mundo ninja, perdió toda compasión por los ninjas extranjeros. Entonces, muere con el mismo destino que aquellos que no poseen el Sharingan. Estilo de fuego, técnica del fuego del dragón. Las llamas se elevaron a lo largo del cable hacia los 3 Flynn de la aldea de la lluvia. Justo cuando estaban a punto de ser envueltos, otra voz resonó desde arriba. Estilo de viento, telaraña. El viento apagó las llamas, disipando el fuego en el aire. Yami apareció ante el ninja de la lluvia. La expresión de Itachi se tensó de inmediato. Retrocedió con cautela, creando distancia entre ellos. Chimura, ¿qué estás haciendo? No lo entendía. Yami siempre había sentido una profunda hostilidad hacia él, desde sus tiempos en la academia. Yami sonrió. ¿No te das cuenta? Estoy robándote a tu presa. Los compañeros de equipo de Itachi expresaron sus quejas. Un momento, ¿no le estás robando el pergamino a tu propio equipo? Esos eran oponentes a los que Itachi sometió. Eso es muy irracional. Lo has entendido mal, respondió Yami, sacudiendo la cabeza. Dije que voy a robar la muerte, no el pergamino. Mientras hablaba, la espada Kusanagi les cortó la garganta a los 3. La sangre brotó a borbotones y sus cabezas cayeron al suelo. Todo está listo. Yami sonrió radiante. Yo me encargo de las muertes. Tú encárgate del pergamino. Hasta luego. El Itachi de entonces no le interesaba, así que Yami no se molestó en luchar y desapareció en un instante. Los compañeros de Itachi se quedaron boquiabiertos al ver cómo la figura desaparecía. Espera, ¿bloqueó el jutsu de Itachi solo para matarlos? ¿Ni siquiera quería el pergamino? Matar. Las pupilas de Itachi se contrajeron. Un relámpago pareció atravesar su mente. Por fin comprendió por qué Yami había causado tantos problemas en la primera ronda. El objetivo era que todos llegaran a la segunda ronda y luego eliminarlos. ¿Fue idea de Yami o formaba parte de alguna directiva secreta de Konoha? Itachi sintió de repente como si hubiera vislumbrado una verdad que no estaba destinada a los extraños. Dio un paso al frente rápidamente, recogió el pergamino que contenía los cuerpos sin cabeza y vio que ponía tierra. Suspiró aliviado. Su equipo ya poseía el pergamino paraíso. Se volvió hacia sus compañeros. Tenemos los 2 pergaminos. Vamos a la torre. Los otros 2 no pusieron objeción. Simplemente eran herramientas que Itachi utilizaba para aprobar el examen. Con Itachi moviéndose más rápido que antes, los otros 2 tuvieron que apretar los dientes para seguirle el ritmo. Permaneció distraído durante todo el trayecto. No es que temiera que Yami los atacara. Estaba pensando. Si Yami matara a muchos ninjas extranjeros, ¿se desintegraría la frágil paz en una guerra una vez más? Yami desconocía que Itachi se había visto envuelto en otro conflicto interno. Estaba demasiado ocupado rastreando ninjas extranjeros. En este bosque que se extiende a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, encontrar decenas de equipos no fue tan fácil como parecía. Pero esto también significaba menos posibilidades de que alguien robara sus muertes. Incluso los equipos que perdieron sus pergaminos no se rindieron. Simplemente persiguieron a los demás e intentaron recuperarlos robándoles ambos pergaminos. Y así transcurrieron 2 horas y media. Yami ya había matado a 9 ninjas de Iwa, 6 ninjas de Suna y 3 ninjas más de Rain. Algunos equipos comenzaron a darse cuenta de que había una presencia aterradora en esta carrera. Un monstruo que solo mataba, sin llevarse pergaminos. Incluso los guardias que patrullaban el bosque de la muerte presenciaron la brutalidad de Yami. Recordando las órdenes del tercer Hokage, rápidamente transmitieron la noticia mediante halcones mensajeros. Al recibir el informe, la expresión de Raidon Namiasi cambió. Inmediatamente se apresuró al edificio del Hokage. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 65. Hiruzen fumaba su pipa en silencio, mientras la habitación se llenaba de humo y analizaba los informes que llegaban. Tratar a los ninjas de otras aldeas como presas, lo entiendo. Gracias a su conocimiento de Danzo, comprendió de inmediato la intención que había detrás de todo aquello. Esto no fue más que una maniobra para establecer autoridad. Anunciar a las demás aldeas que Konoha tenía un nuevo genio, y que no era otro que el nieto de Chimura Danzo. Esto no solo haría famoso a Yami, sino que también ayudaría a forjar una reputación que perduraría durante años. Para ser sincero,
Hiruzen no estaba realmente en contra del establecimiento de la autoridad. No le preocupaba tanto la guerra como a Uchiha Itachi. Los Chunin no eran más que carne de cañón. Aunque murieran todos, no bastaría para iniciar otra gran guerra ninja. Sustituirlos por Jounin sería un asunto completamente distinto. Lo que realmente le molestaba era que Danzou tuviera demasiados planes. Lo mantuvo todo en secreto y expuso a Yami al peligro. Era un arbolito prometedor, pero al fin y al cabo, solo tenía 8 años. Si se convertía en objetivo de otros pueblos, corría un riesgo real de morir prematuramente. ¿De verdad es este tu nieto? ¡Qué cruel! Asterisco suspiro, realmente deberías estar bajo mi mando. Así estarías más seguro. Danzou fue demasiado lejos. Tras un largo silencio, Hiruzen habló y dio un veredicto claro sobre el asunto. Estoy de acuerdo, continuó Omura. Un cambio tan drástico ni siquiera se discutió con nosotros de antemano. Esto nos dejó en una posición pasiva. Yami se está exponiendo demasiado. Sin duda, habrá muchos asesinos tras él en el futuro. Es muy peligroso. Todavía es solo un niño. Koharu frunció el ceño. Antes estaba bien, pero ahora Danzou lo está manipulando. Hiruzen, deberías acoger a Yami y criarlo en un lugar seguro. Entre los miembros de los 4 fantásticos de Konoha, Omura y Koharu siempre se inclinaron más hacia Danzou, manteniendo un equilibrio frente a Hiruzen para evitar que cualquier facción obtuviera el control total. Pero esta vez fue diferente. Danzou había ido demasiado lejos, llegando incluso a utilizar a su propio nieto. Ni Omura ni Koharu tenían descendientes excepcionales. Desde hacía tiempo, esperaban que Yami pudiera algún día enaltecer el nombre de sus familias. Naturalmente, no permitirían que Danzou lo controlara sin límites. Si Hiruzen acogía a Yami, al menos el vínculo no se rompería. Pero si permanecía bajo el mando de Danzou, quién sabe qué podría pasar. Hiruzen sonrió con complicidad. Sus reacciones habían sido exactamente como las había previsto. En ese caso, después de la prueba, hablaremos con Danzou. Sin embargo, los inspectores asintieron al unísono, como si fueran completamente ajenos a las maniobras políticas de alto nivel. Hiruzen los miró y dijo con una risita: por ahora, no interfieran con el comportamiento de Chimura Yami. No atacará a sus propios compañeros. Cuando queden pocos Chunin extranjeros, tráiganlo a la torre y anuncien su muerte. Esta vez, él fue el gran ganador. Aprovechando la influencia de Danzou, estableció su autoridad, y cuando llegó el momento, pudo tomar a Yami bajo su mando con perfecta justificación. Hiruzen no pudo contener la risa. Bosque de la muerte. Yami estaba contando su botín. En tan solo 2 horas y media, sus ganancias por puntos de título ya habían superado los 1.000, lo que le dibujó una amplia sonrisa en el rostro. En cuanto a las demás estadísticas, no merece la pena mencionarlas. Todos estos personajes secundarios eran de escaso talento, carecían de características especiales y poseían cantidades lamentables de chakra. Al revisar tu panel de control, notaste que tu saldo de puntos de tus bonos había alcanzado los 2200. Tras una breve pausa, Yami decidió gastarlo. Acumular puntos no genera recompensas. Actualmente, aumentar tu poder de combate te ayudaría a conseguir aún más. Abrió la sección de linajes en Ju e hizo clic en actualizar. 2000 puntos de tensión desaparecieron al instante, sustituidos por una agradable sensación en todo el cuerpo, como si cada célula estuviera siendo masajeada. Una oleada de calor recorrió sus extremidades, y Yami cerró los ojos reconfortado, esperando a que la transformación se completara. El chakra era la base de todo, especialmente para alguien a quien le gustaba desatar el ninjutsu como una ametralladora. 20 cartas de chakra no estaban mal, pero no eran suficientes. Técnica de parpadeo corporal, liberación de fuego de área amplia, liberación de quemaduras, todas estas técnicas requerían mucho chakra. 20 cartas no le permitían usarlas libremente. Después de unos 10 minutos, Yami abrió los ojos y revisó el panel del sistema. El linaje Senju había alcanzado el nivel excelente, y su chakra total había aumentado a 35 cartas, casi el doble. Una carta igual a 1 Kakashi. También se sentía mucho más fuerte y había despertado sus capacidades sensoriales. Esa fue la decisión correcta. Yami asintió con satisfacción. Ninguna otra mejora podría haber ofrecido un beneficio tan notable. La siguiente mejora al nivel supremo requeriría 5.000 puntos de vínculo, algo inalcanzable en el bosque de la muerte. Se estiró con pereza. Sus huesos crujieron como fuegos artificiales y un brillo intenso apareció en sus ojos. Una vez completada la energización, era hora de continuar con la cosecha. Esta vez, Yami se movió más rápido que antes y su rango sensorial se expandió considerablemente. No es de extrañar que el sistema le dijera que necesitaba tiempo para que su cuerpo se desarrollara y así poder aprovechar al máximo sus talentos. La diferencia era obvia. 5 minutos después, Yami localizó a otro equipo enemigo. Una suave brisa acarició los rostros de 3 Chunin de Kusagakure. Al crujir las hojas, Yami apareció en un instante y los derribó antes de que pudieran reaccionar. Acababan de escapar de la persecución de otro equipo, solo para morir en segundos bajo el golpe de la espada Kusanagi. La distancia en línea recta desde la entrada de la torre no era ideal para un ninja, pero con todos los obstáculos del terreno y las amenazas de emboscada, le dio tiempo suficiente para inspeccionar la zona. Aún así, Konoha tenía demasiados participantes, así que por muy eficiente que fuera, algunos objetivos acabaron escapando. Por supuesto, no todos los ninjas de Konoha sobrevivieron. Yami se topó con un equipo de 3 ninjas de Suna cuya fuerza era comparable a la de un Chunin. Cuando los encontró, ya habían derrotado a 2 equipos de Konoha.
Matarlo sirvió como venganza por esas pérdidas. Al caer la noche, la matanza de Yami continuó. Con sus reservas de chakra expandidas, su capacidad de recuperación también aumentó. Pudo mantener la técnica de parpadeo corporal durante periodos más prolongados, lo que le permitió realizar movimientos a alta velocidad y búsquedas más eficientes. Los inspectores que observaban desde las sombras quedaron asombrados. Apenas había transcurrido mediodía y más de 30 Flynn extranjeros habían muerto. Si esto continuaba, solo unos pocos sobrevivirían al examen. Aún así, no sintieron compasión. Al contrario, quedaron impresionados. Habían vivido los años de la guerra. Todos albergaban un profundo resentimiento hacia los demás pueblos. Si no fuera por las reglas, y si esto no fuera territorio de Konoha, habrían matado a esos ninjas extranjeros en cuanto los vieran. Madrugada. Sintiendo algo de sueño, Yami llegó a la zona central del bosque. Ahora podía divisar vagamente la torre a lo lejos, a unos 10 kilómetros de distancia. Justo cuando se disponía a bloquear la entrada de la torre e impedir cualquier escape de última hora, su ojo mental Kagura detectó algo inesperado. 1, 2, 3, un total de 18 firmas de chakra, todas enredadas en una batalla caótica. Se encontraban a unos 3 kilómetros al noroeste. Una gran puntuación. Los ojos de Yami se iluminaron y corrió hacia allí sin dudarlo. A la orilla de un arroyo. 6 ninjas de Iwa, 6 ninjas de Ame y 6 ninjas de Suna se vieron involucrados en una lucha a 3 bandas, aparentemente por el control del agua. Las explosiones de sellos explosivos resonaban incesantemente. Un ninja de Ame empuñaba un arma extraña, casi como una pistola, y disparaba kunai. El campo de batalla era un caos total. De repente, un ninja de Suna arrugó la nariz y arrojó un kunai con una etiqueta atada. Explotó en el agua, lanzando una columna de agua de 2 metros de altura. Estilo de fuego, excelente técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de entre los arbustos, envolviendo a 2 ninjas de Iwa y a un ninja de Ame. Pero cuando las llamas se extinguieron, no había cuerpos, solo troncos de árboles rotos. Técnica de reemplazo. En ese momento, los 18 Flynn saltaron de sus escondites y rodearon a Yami. Yami guiñó un ojo a los Flynn que lo rodeaban y frunció el ceño. ¿Sorprendido? Se burló un Flynn de Suna. Finalmente logramos atraerte hasta aquí, Shimura Yami. Gracias por hacer que nuestra actuación valiera la pena. ¿Me estabas buscando? Yami ladeó la cabeza. ¿Por qué? Te están cazando ninjas de otras aldeas, ¿verdad? Preguntó un ninja de la aldea de la lluvia que llevaba una máscara de gas. Entonces, ¿por qué no podemos cazarlos nosotros? Creo que te has equivocado de persona, dijo Yami, guiñando un ojo con inocencia. Solo vine a ver el espectáculo. Un ninja de Suna resopló ruidosamente, con una expresión de satisfacción en el rostro. No te molestes. Apestas a sangre, sangre de Suna, y a alguna que ni siquiera puedo identificar. Eres verdaderamente el genio de Konoha. Eliminaste a tantos equipos que obligaste a 3 aldeas a formar una alianza. Yami hizo una mueca de disgusto. ¿Eres un Inuzuka perdido que huyó a Suna? ¿Por qué tienes la nariz tan delgada? Basta de hablar. Vete. El ninja de Suna agitó la mano y activó una trampa preparada de antemano. Una lluvia de shurikens y kunai voló hacia Yami desde arriba, mientras los demás desataban su ninjutsu. Estilo de viento, palma de la brisa. Estilo terrestre, lanza terrestre. Estilo de agua, 1000 lluvias. Los ataques llegaron desde todas direcciones. Los Flynn mostraron sonrisas triunfantes. Si mataran a un genio como Yami, incluso si suspendieran el examen, seguirían siendo ascendidos por mérito propio. Pero cuando el cielo se llenó de kunai que impactaron en Yami, sus sonrisas se congelaron. La aterrorizada Yami que habían visto, se convirtió en un charco de barro. No. ¿Qué es un reemplazo? ¿Dónde está el verdadero? Nariz. Usa tu nariz. Silencio. Lo estoy intentando. ¿Qué este? ¿O este? Esperen, ¿por qué todo huele a sangre? Porque estás bajo un genjutsu. La voz de Yami resonó en todas direcciones. 4 de ellas aparecieron en las 4 esquinas del campo de batalla y golpearon el suelo. Estilo terrestre, formación de enterramientos en la tierra. La tierra tembló y se elevó bruscamente, formando una enorme montaña que atrapó a los 18 en su interior. La voz amortiguada de Yami resonó, unos idiotas. Los vi fingir que peleaban durante 10 minutos. Ni uno solo recibió un rasguño. ¿Acaso esperan que Uzumaki Naruto caiga en sus trampas dentro de 8 años? Ninguno de ellos sabía quién era Naruto, pero a juzgar por el tono de Yami, no era un halago. Se les ruborizaron los rostros de vergüenza. El más avergonzado de todos fue Nozu. Él fue quien reunió a los equipos y diseñó el plan. Antes se creía muy listo. Ahora parecía un payaso. Ya basta. Quiero volver a la tierra del viento. Dejen de quedarse ahí parados. Y gritó Nozu. Atraviesen la pared y corran por sus vidas. Ató todos los explosivos que tenía a un kunai y los arrojó contra la cúpula de tierra. Auge. La explosión dejó un cráter, pero el muro se regeneró rápidamente. Ríndete. La voz de Yami volvió a oírse mientras su clon de sombra abría una brecha en la cúpula. Yami metió la mano dentro. Bern Release, asesinato extremadamente ardiente. ¿Qué? Los ojos de un ninja de Suna se abrieron de par en par, eso es imposible. Esta era la técnica de Pakura, la heroína de Suna, del estilo calor.
Había sido asesinada por Kirigakure. ¿Por qué Yami pudo usarla? Auge. Una atronadora bola de fuego le respondió. 4 bolas de fuego giratorias se fusionaron en una gigantesca esfera similar al Sol en aquel espacio confinado. Demasiado cerca del Sol, y los mortales arden. Los 18 Fnin no tuvieron escapatoria. Su sangre y humedad se evaporaron en segundos. Uno a uno, se convirtieron en cáscaras secas. La ola de calor se intensificó. Yami retrocedió de inmediato. Tras correr 50 metros, una explosión ensordecedora resonó a sus espaldas. Toda la masa de tierra salió disparada hacia el cielo. La onda expansiva resonó a kilómetros de distancia. Los equipos de Fnin que se encontraban cerca oyeron el ruido y se dirigieron hacia la explosión. Al ver a los pájaros asustados dispersarse por el aire, Yami esbozó una sonrisa irónica. ¡Qué grupo tan considerado! Incluso después de muertos, encendieron fuegos artificiales para ayudarme a atraer más objetivos. Me conmueve. Su cuerpo se disolvió en hojas y desapareció. Ha llegado el momento de ver quién tuvo la suerte de correr hasta allí y luego morir. Al mismo tiempo, Raidon Amiasi se percató de la explosión y se apresuró al lugar con 2 Jounin especiales que vestían uniformes idénticos. Fin del video.